Bonsoir. Un saludo muy especial a mi pueblo hermano de Haití que nos acompaña en el día de hoy. Voy a hablar en español, puedo comprender el francés y leerlo, pero no hablarlo, sino quizás con una botella de vino por ahí. Claro. Presidente del Consejo de Transición de Haití, Leslie Voltaire. Primer ministro de la República de Haití, Didier Alice Fils-Aimé. Consejero presidente Edgar Leblanc. Señoras y señores ministros de la República de Haití, directoras, ministras y ministros e integrantes de la delegación de la República de Colombia, Grupo Folclórico Explosión Cultural, medios de comunicación regionales e internacionales. Estamos exactamente en el punto donde Francisco Miranda y Simón Bolívar, llenos de sueños, quizás de temores, partieron de este pueblo, aquí durmieron sus noches, buscaron apoyo y lo encontraron y se fueron a buscar la libertad en nuestro continente, en nuestras tierras, en nuestras montañas y llanos, en nuestras playas hermosas, en toda la América del Sur y parte de la América Central, a decirle al mundo que había llegado la época de la libertad. Inspirados en ustedes, el pueblo haitiano, que ha hecho una de las mayores, más grandes y más profundas revoluciones del mundo. Se olvida hoy, se oculta. Se trata de tapar pensando que las revoluciones las hicieron gente de piel blanca allá en París, allá en Moscú, allá en Washington hoy. Pero se olvida en la historia que una revolución negra levantó aquí su bandera para romper la peor esclavitud de todas, que le gritó al África, que le gritó al Asia, que le gritó a la China y a Cuba y al Caribe, que le gritó a América del Sur, a quienes vivimos en Colombia.